Ya estamos en estudios con Diego Martini, que está desde adentro. ¿Cómo andamos, Diego? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Bueno, pero muy bien. Parar en los últimos días. No, pero yo contento. Yo, mientras pueda, mientras yo le sea útil, Mirá, si me llaman, si me precisan. Si mi nombre es solución. Exactamente. Si mi nombre es solución, es muy bueno. 4 días hábiles al hilo. Totalmente. Sí, claro, no lo había pensado de esa forma. Mañana es el primer descanso, mañana. Yo contento porque bien, me gusta. Así que bueno. Sí, el primer descanso de salir al aire, pero después viste que van llegando cosas y uno las analiza. Bueno, sí, siempre ahí al firme. Bueno, vamos a meternos con el tema de adopciones, justamente porque recordarán que hubo algunos cambios a partir de la LUC para, digamos, el proceso de adopciones, que ahora vamos a estar contando cómo es el proceso, un proceso bastante burocrático, tedioso, y sabemos que muchas familias abandonan en el camino y que lamentablemente quedan de rehenes los niños y niñas que están en proceso de adopción. Pero escuchemos cómo este tema ha sido parte de la bandera política, justamente, y eso es lo que llama la atención de Álvaro Delgado. Quieren derogar, miren lo que quieren derogar, este nuevo régimen de adopciones que ha llegado a récord de niños adoptados. En el 2021 adoptaron en Uruguay 125 gurises, en el 2022 153, en el 2023 165. Hay récord de niños que hoy tienen un hogar que les dé amor, y hay más hogares que tienen un hijo del corazón al cual es criar, darle contención y darle futuro. Y también lo quieren derogar. Y esto tiene que ver también con las actitudes, porque son coherentes con las actitudes de oponerse siempre a todo, dando manija. Son los reyes de la manija. Son los reyes del apocalipsis, que estos 4 años tuvieron siempre. Nos decían después que iba a haber tráfico de niños con este nuevo régimen de adopciones, y a diferencia de eso hay récord de adopciones en Uruguay. Bueno, parte de lo que Álvaro Delgado sostiene en su campaña, en sus ejes y en celebrar esta situación, brevemente para comentar cómo es el proceso. Te tenés que anotar en la web para solicitar una entrevista informativa. Esa entrevista puede ser en Montevideo o en otros departamentos del país, y ahí se informa cómo es la adopción en Uruguay, el proceso. Habiendo hecho esa entrevista, tenés un año de plazo para juntar cierta documentación que está disponible en la web de INAU, y con todo eso vas directamente un día y te inscribís. Una vez inscriptos, se toma la fecha de inscripción como mojón, digamos, y se van llamando a las familias para 4 talleres de información y sensibilización. Son 4 obligatorios y son en Montevideo. Después de hacer los 4 talleres, se llama a un trabajadora social, y se hace una visita en domicilio, y después son mínimo 4 entrevistas con psicólogo y en dupla, ese psicólogo y el trabajador social que fue a domicilio, y esa dupla es quien da el posible pasaje a la RUA, que es el registro único de adopción, de aspirantes a la adopción, digamos. Una vez en la RUA se hacen otros talleres de preparación para la adopción, y además otra dupla técnica comienza a trabajar con esas familias, ya pensando para qué niño o niña pueden ser una respuesta. Y digamos, en el RUA es donde las familias están esperando más tiempo. Llegan en menos de 18 meses, pero luego son más familias que niños y niñas que entran en sus proyectos, y más o menos se demora entre 3 y 4 años en poder integrar un niño o una niña en una familia. Sí, como decías, son procesos largos, sí, ¿no? Que para las familias son bravos también. Sí, me parece bárbaro, ¿no? Que haya, claro, que haya controles, pero es difícil esa espera y todo ese proceso. Y alguien me agregaba que el trabajo que se hace con las familias es profundo, es bastante de hormiga. Realmente, además de valorar si hay capacidades para sostener una adopción, se busca que reflexionen sobre las complejidades de las situaciones y sobre la diferencia con un proyecto biológico, y además de un arduo trabajo sobre el origen de los niños y las niñas, su trabajo es saber toda la información y eventualmente mantener vínculos con familiares biológicos.
Pero el SUINAU, en el área de adopciones, se expresó sobre estas manifestaciones de Álvaro Delgado. Y hablamos el sindicato de INAU. Sí, el sindicato del SUINAU, perdón, del área de adopciones. Y hablamos con la vocera sindical, Valentina Signorelli, que además es psicóloga, y nos manifestaba esto. ¿Qué es lo que está pasando últimamente en Uruguay? Es que estamos asistiendo a un deterioro del Estado en territorio, al fracaso de políticas sociales que se traducen en un aumento de la pobreza y vulneración infantil. Y justamente los niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad provienen de estas situaciones, ya que contrario a lo que se cree a veces en la opinión pública o lo que circula, no estamos hablando de niños, niñas o adolescentes huérfanos o huérfanas o abandonados o abandonadas. Acá en Uruguay, por ejemplo, no hay catástrofes naturales, no hay guerras y realmente la mayoría de las condiciones de adoptabilidad que las da, o sea, las define el Poder Judicial, tienen que ver con situaciones de extrema vulnerabilidad y vulneración que hacen que las familias se vean imposibilitadas de cuidar. Obviamente que también hay otras situaciones que no vamos a desconocer, de victimarios y victimarias, como en muchas situaciones de la vida, pero realmente no son la mayoría de las situaciones de estos niños y niñas en condición de adoptabilidad. La mayoría tienen que ver con vulnerabilidad social y con pobreza. Sobre todo, además, lo que está pasando últimamente es que hay más niños y niñas de primera infancia que están teniendo la condición de adoptabilidad. Por lo tanto, desde ahí también viene el aumento en el número de integraciones por adopción. Y esto no lo vemos como algo necesariamente positivo. Bueno, ahí parte de lo que decía el sindicato, que claro, que lo que señalan y lo que señalaron es que no es una cifra para festejar el hecho de que haya más adopciones, en realidad, porque las adopciones, como decía, en la mayoría de los casos se da por una ausencia del Estado en la no garantización de el acceso a una vivienda digna o a un salario digno para una familia, y eso hace que ellos no puedan tener a su hijo o hija y el INAU o se los quite o ellos lo entreguen para que esté en proceso de adopción. Sí, la rapidez o la cantidad per se no puede ser una cuestión positiva, tiene que ir ligado con otras cosas. Exactamente. Y eso es lo que señalan desde el sindicato, que es una cifra que no debería ser para celebrar. Escuchemos algo más de Valentina Signorelli. Esto que se dijo que iba a mejorar la situación de las adopciones en Uruguay, lo único que hizo en realidad fue acelerar un proceso del mundo adulto que no se traduce en mejorar las situaciones de los niños y niñas en el país, que es lo que debería hacer INAU. Por lo tanto, reitero que el aumento de estas integraciones por adopción tiene que ver integraciones de niños y niñas pequeños y pequeñas que justamente tuvieron que ser separados de sus familias por situaciones de alta vulnerabilidad social, y esto no nos parece que sea algo para festejar, ya que el Estado debería estar presente previamente con esas familias para poder sostener y garantizar que puedan cuidar a sus hijos e hijas, porque la adopción en primera instancia, la condición de adoptabilidad en primera instancia no es una situación feliz, más allá de que la adopción sí después luego pueda revertir una situación de vida compleja. Pero en primera instancia partimos de un desvínculo casi siempre forzado por parte del Estado, porque hay una familia que no tiene los recursos necesarios para poder cuidar a sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Por lo tanto, que haya aumentado la cantidad de integraciones por adopción, reitero, sobre todo de niños y niñas pequeños y pequeñas, implica que hubo un aumento de situaciones de vulnerabilidad social y de pobreza en niños y niñas pequeños y pequeñas. Y esto también es responsabilidad del Estado. Bueno, ahí más claro lo que yo intentaba decir sobre esta cifra a celebrar. El sábado salió una nota en El Observador muy buena sobre una familia que estaba en proceso de adoptabilidad, se las recomiendo, de Tomer Urwitz y Carolina de Elisa, a propósito de vivir todo el proceso y que cuando llegan a la etapa final, a donde se da la idoneidad, no le dan a esta familia eso y bueno, relatan todo el proceso. Pero ahí dan algunos datos que son interesantes respecto a la cantidad de niños en condición de adoptabilidad. Al 31 de julio de 2024 hay 11 menores de 1 año, 20 de 1 a 3,
8 de 4 años, 37 de 5 a 6 años, 29 de 7 años y después miren cómo sube la cifra cuando son más grandes. De 8 a 12 años hay 244 y de 13 a 17 años hay 200, ¿no? Sí, es terrible eso, ¿no? Sí, obviamente donde la mayoría de las familias buscan adoptar es en la primera etapa a menores de 1 año. Sí, creo que, si no me equivoco, estamos hablando de unos 500 por lo menos chiquilines sí, que están esperando para ser adoptados, ¿no? Sí, exactamente. Y algo que también sucede, en este caso la nota también señala que Cecilia y Pablo, quienes son los padres, estaban dispuestos a integrar niños más grandes, incluso con hermanos, porque a veces se da esa situación, sí, claro. que hay familias que ya están conformadas, o sea, niños y niñas que tienen lazos familiares y la condición para adoptarlos tiene que ser esa. Hablamos también con Aurora Reolón, que es de la... Ay, se me fue el nombre, ahora se los agrego, que es de la Asociación de Familias Adoptantes, y esto nos decía. ¿Saben cuánto se demoraba antes en adoptar un niño o integrar un niño? Se demoraba 3 años y medio. ¿Saben cuánto se demora ahora? 3 años y medio. Salvo las familias que van a integrar niños más grandes, o niños con alguna discapacidad, o niños con un grupo de niños, familias que integran 3 niños, por ejemplo. Esos son los que de repente pueden hacer el proceso más rápidamente. Otra cosa que nos está pasando es que entran al RUA y después tienen 1 año y medio, 2 años en el RUA, esperando, que tienen muy poquitas entrevistas o seguimientos con las duplas ahí. Y por tanto la familia se inestabiliza. Y ahí pueden aparecer rispideces y ahí pueden aparecer problemitas que a veces, en algunos casos, terminan en una caída de la idoneidad. Que tú hiciste todo el proceso, hace 3 años que estás dando vuelta y esperando tu momento y te dicen, estamos viendo que hay cosas que no están funcionando bien, tenemos que quitarte la idoneidad. Después de 2 años y medio o 3 años, son muchas, son pocas, no importa. No importa si son 20, si son 10 o si son 8. Antes eso no ocurría. Nosotros creemos que hay algunas cosas que han involucionado, sin contar que ha aparecido más familia de origen, que a veces ni siquiera ha intervenido para eso solo el Poder Judicial, sino que hay intervenciones que no tienen que ver con el Poder Judicial, que también hacen encuentros con familia de origen. Bueno, ahí parte de lo que señalaba Aurora, que es de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, la PAU, que en su momento se habían presentado al Parlamento para manifestar que no estaban de acuerdo con algunos cambios que se venían dando o que se iban a dar en la LUC, justamente, que son que el plazo de prevaloración previo al ingreso al RUA se acortó obligatoriamente a 18 meses, pero no necesariamente se acortaron los tiempos de adopción, y ahí ella lo señalaba muy bien. Y un dato también que surge de la nota que hicieron en El Observador tiene que ver con la cantidad de familias y las que se bajan por su propia voluntad. Por ejemplo, en 2020 adoptaron unas 81 familias, se bajaron unas 37, solamente una no pasó la etapa de idoneidad. Después en 2021 subió a 183, hay un cambio bastante grande. Se bajaron 33 y en la idoneidad, 19 familias no pudieron. El año 2022 hasta ahora viene siendo el de récord porque unas 240 familias adoptaron. De ahí se bajaron 73 y no pasaron por la idoneidad 32. Escuchemos más de lo que nos decía Aurora. Que hubieron personas que fueron por hogares y les dijeron, mire que estos niños no tienen nadie que los visite, y hacen la captación. Los visitan familias en los hogares y esas familias después solicitan frente al juez la adopción. Ese no es el camino. Si todos los niños estuvieran debidamente monitoreados en los hogares, en las familias amigas y en todos lados, esos niños no deberían estar sin protección de una familia. O están con su familia biológica o tienen que pasar en adopción. Ningún niño debe crecer sin familia. Y esa es la primera y primordial tarea del INAU. Para eso se precisa gente, se precisan equipos técnicos, se precisa gente que trabaje la reinserción del niño, se precisa que se trabaje con las familias en situación de desintegración social, para que cada vez haya menos niños que pasen en adopción. Igual siempre van a haber, pero tratar de que sea el mínimo
y que en realidad haya un cuidado. Entonces, realmente la LUC no mejoró nada. Pero además no mejoró, gente, porque es imposible que digan que la LUC fue la que promocionó, la que logró que se dieran este año y el año pasado más adopciones, porque la LUC no interviene en las adopciones que ustedes se enteran. Las adopciones que ustedes ven, que lo publican en la televisión y los diarios, no tienen nada que ver con la LUC. Porque la LUC, las adopciones que se dan a través de la LUC, no aparecen ahí. Ahí las que aparecen son las adopciones que se dan a través del Departamento de Adopciones. Y los niños que se adoptan a través de la LUC no son niños, no se dan en familias que están en el Departamento de Adopciones. Así que no tiene nada que ver. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la PAU, la Asociación de Padres Adoptantes, haciendo referencia a que las cifras que se dan no tienen que ver con la LUC. Sí, es medio terrible. Pensaba, ¿no? Cuando hablamos de esto de la idoneidad que tienen que tener las familias, que está bárbaro, obviamente, que eso se controle y que la tengan, que ojalá el Estado tuviese los mismos controles para sus centros del INAU, ¿no? Porque estamos hablando de controles tan estrictos y después vemos las cosas que pasan dentro del INAU. Entonces, en realidad, el Estado no está pudiendo tener a esos chiquilines en mejores condiciones que muchas familias, ¿no? Por supuesto. Y acá la nota del Observador también señala un test, que es un test español que es bastante polémico, que se llama Cuida, que es un examen múltiple opción que el INAU le compra a España, que se completa con lápiz y lo evalúa un software y lo aplican a las familias con las que después de la valoración técnica aún persisten dudas sobre su aptitud, y son unas 189 preguntas que evalúa 14 aspectos de personalidad de una persona: el altruismo, la apertura, la asertividad, la autoestima, la capacidad de resolver problemas, de resolver un duelo, de establecer vínculos afectivos, la empatía, el equilibrio emocional, la independencia, la flexibilidad, la sociabilidad, la tolerancia a la frustración, y es usado en varios países como una prueba objetiva que ayuda a despejar dudas, aunque también tiene detractores que la consideran ambigua porque termina generando confusión en la persona peritada. Eso se utiliza para tomar una decisión. Exactamente. Cuando aún persisten dudas de la idoneidad, se realiza este test, que de hecho a esta familia que después le niegan la idoneidad se lo hicieron, justamente. Hablamos también con Natalia Argencio, directora del INAU, y esto... Por la oposición. Por la oposición, exactamente, por el Frente Amplio, y esto nos decía. La cantidad de niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad no se modificó sustantivamente en este periodo. Pasó de 6,9% en el 2020, lo que corresponde a 459 niñas, niños y adolescentes de las que estaban en el sistema de protección con condición de adoptabilidad, al 7,4% en 2023, que corresponde a 612 niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se debería estar trabajando, sin lugar a dudas, en la restitución del derecho a vivir en familia del 92,6% restante de niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección. Hay que recordar que la tasa de crecimiento de la vulneración de derechos del 2020 al 2023 en cuanto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidos en el sistema de protección tuvo una tasa de crecimiento del 21%. En 2020 había 6.603 niñas, niños y adolescentes, y en el 2023 esa cifra pasó a ser 8.017. Estamos hablando que el 1% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país tienen vulnerados sus derechos y están dentro de lo que es el sistema de protección por disposición judicial, por separación de su familia de origen, por diferentes tipos de vulneración de derechos. Bueno, ahí parte de lo que decía Natalia Argencio con algunas cifras también y con la visión técnica, pero además ella también manifestaba que habían aumentado en los centros INAU justamente las denuncias por violencia. Escuchemos más de Natalia Argencio y ya cerramos. Otro relevamiento que hicimos con mi equipo también respecto a la cantidad de incrementos de intentos de autoeliminación de estas gurisas y gurises que están en el sistema de protección del 2020 al 2023, incrementó un 45%. Es realmente muchísimo y por lo tanto estamos frente a una situación de emergencia de la realidad de las infancias y adolescencias donde se debería estar trabajando
todo el sistema político debería estar atendiendo la realidad de desprotección de las niñas y niños desde una lógica de política de Estado, con una mirada integral, con una mirada interinstitucional, con una mirada que realmente pueda generar garantías de protección, que no es lo que ha sucedido hasta el momento. Hubo un incremento en las violencias comunitarias. Este incremento de las violencias comunitarias también se ve reflejado en la cantidad de oficios del Poder Judicial que llegan a INAU para ir a analizar las situaciones de desprotección, de vulneración de derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Y esto pasó, los oficios del Poder Judicial pasaron en el 2020, que eran 24.500, al 2023 56.000 oficios. Eso nos está mostrando realmente la situación que se está viviendo a nivel de las infancias y adolescencias, que es una situación crítica que se debería estar atendiendo, como digo, desde una mirada integral, donde se tienen que estar generando propuestas emergentes, líneas de acción para la transformación de la matriz de protección integral de infancia y adolescencia, que con la tan necesaria reconversión del sistema de protección. Por supuesto que lo primero que hay que hacer, hay que evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidar, pero para eso hay que trabajar con las familias, hay que trabajar en los territorios, hay que trabajar justamente analizando las causas del por qué las familias pierden la capacidad de cuidar, y es lamentable que una de las causas por las que pierden la capacidad de cuidar sea la pobreza, siendo que del 2020 al 2023 la causal pobreza pasó del 10% al 20%, o sea, se duplicó la causal pobreza como motivo de que las familias pierdan la capacidad de cuidar, con el consecuente ingreso de estas gurisas y gurises al sistema de protección. Bueno, aparte de lo que volvemos a lo que surgía al principio por parte del sindicato, ¿no? De cómo la causa de que familias no pueden tener a sus hijos por situaciones económicas o sociales, el Estado se los debe garantizar y terminan dando a sus hijos o hijas en adopción. Es bravísimo realmente, ¿no? Que esa sea la causa, es muy terrible, sobre todo este dato que daba Argencio de cómo se duplicó, ¿no? De 10% a 20%. Sí, el aumento, ella también decía, de intentos de autoeliminación por parte de adolescentes. Claro, en esta etapa donde está la situación más dura. Y habla de las condiciones en las que están. Claro, las condiciones en las que están. Esto que decías vos, Sofi, de lo que sucedió. La semana pasada se habían escapado 4 adolescentes en Rivera de vuelta. Después las pudieron localizar. Pero es una situación que que antes esto pasaba todo el tiempo y lo que sucedía es que no nos enterábamos. Ahora, como ocurrió el caso de Rivera, y además de repente estaba, ¿no?, en todos los medios que estaban preocupados, buscando y cuáles eran los perfiles. Y es que y esto de los chiquilines que se van de allí, en realidad tendrían que ser lugares donde ellos deberían querer estar, no donde deberían querer irse. Claro, situaciones de trata o de explotación sexual, lo que pasó en 33 también. Quiero cerrar simplemente con el final de esta nota, donde le dicen a esta familia que no es idónea o el test le da que no es idónea para ser una familia, donde termina siendo algo bastante arbitrario, porque la respuesta que encontraron es que la supervisora dijo que no había podido conocerlos en profundidad, que siempre había que romper el hielo con ellos en cada encuentro, y que en esos casos, cuando había dudas, se aplicaba el test cuida, obviamente, y allí se encontró que la técnica no les dio muy bien. Había bajo nivel de apertura, alta a la asertividad, medianamente la autoestima, alta la capacidad de reforzar problemas, baja la empatía, alta la apertura, alta la asertividad, medianamente ahí el equilibrio emocional, esa era la respuesta, la independencia, la flexibilidad, baja la capacidad para establecer vínculos afectivos o de apego, la capacidad de resolver duelos también baja, según señalaba el comunicado. Y ellos obviamente solicitaron varias entrevistas a las autoridades, o a los técnicos, mejor dicho, para ver qué está pasando, por qué les habían negado la idoneidad. Y una de las preguntas, dice la nota, es: ¿me estás diciendo que ni él ni yo estamos idóneos para tener un niño? ¿Esa es la respuesta? Sí, esa es la respuesta, le dijeron. Y las repreguntas que
hicieron fue por qué no son sinceros del día una, por qué pasa tanto tiempo entre una entrevista y la otra, por qué si hay fallas no nos avisan, por qué permiten que pase tanto tiempo, por qué no se juntan y nos dicen en qué tenemos que trabajar, pero no tuvieron respuestas sobre esto y no aprobaron el test de idoneidad, a pesar de que se habían hecho toda una ilusión para poder tener un niño o una niña. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Nada que perder.